Thank you very much. It is good to see you again, to be here with you. Muchísimas gracias. Es muy bueno verles y estar nuevamente con ustedes. I bring you greetings from my home church in Olive Branch, Mississippi. Les traigo saludos de nuestra iglesia en Olive Branch, Mississippi. They are very jealous of me Ellos me tienen mucha envidia ahorita. because they wish they were here as well. Porque ellos quisieran estar aquí conmigo también. It's good to see your faces again. Y es muy bueno ver sus rostros nuevamente. Please pray for me and for Brother Dan. Por favor, oren por mí y por el hermano Dan. This is a huge topic, Este es un tema enorme. and trying to explain these things in a very short period of time Y el tratar de explicar estas cosas en un periodo de tiempo muy breve is very difficult. es algo muy difícil. But pray that God would give us clarity and truth Pero oren que Dios nos dé claridad y nos dé verdad as we begin to consider the importance al empezar a considerar la importancia of events that happened 500 years ago. de eventos que sucedieron hace 500 años. Let me sort of give you a roadmap of what we're going to do. Les voy a dar una especie de mapa o bosquejo de lo que queremos hacer. We have 12 sessions. Tenemos 12 conferencias. I would like to give an introduction, a historical introduction in this first session. Quisiera dar una introducción histórica en esta primera conferencia. Then we will spend 2 sessions each on the 5 solas, Y luego dedicaremos 2 conferencias a cada una de las solas. and then we will conclude with a summary. Y concluiremos al final con un resumen. So this morning, we're beginning with the most difficult one. Entonces entiendan que esta mañana esta conferencia es la más difícil de todas. It's the history that led up to the time of the Reformation. Porque estaremos hablando de la historia que tuvo lugar cuando inició la Reforma Protestante. And a lot of people don't like history. Y hay muchas personas que no les agrada la historia. It's a lot of people, a lot of dates. Muchos nombres, muchas fechas. And you say, what in the world does this have to do with me? Y dices, ¿esto conmigo qué tiene que ver? But I hope that you see Pero yo espero que ustedes puedan llegar a ver that in the history we're going to study, que en la historia que nosotros vamos a estudiar it has everything to do with you and me. tiene todo que ver contigo y conmigo. How did we get here? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Do you realize that in the long history of the Christian church, ¿Te das cuenta que en la larga historia de la iglesia cristiana, a meeting like this one una reunión como esta is very unusual? es muy fuera de lo normal? How did we arrive where we are today? ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy día? Let's begin with Matthew 16, Vamos a empezar con Mateo 16, verses 13 through 19. versículos 13 al 19. Let me just have you read that. Mateo, could you repeat your text? Matthew 16, Capítulo 16, verses 13 through 19. versículos 13 al 19. Mateo 16, versículos 13 al 19, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. We begin here with what is probably for Roman Catholics Empezamos aquí en este lugar en un pasaje que para los católicos romanos the most important text in the Bible. es para ellos el texto más importante de la Biblia. I will be saying a lot of harsh things about Roman Catholicism. Y voy a estar diciendo muchas cosas duras en contra del catolicismo romano. But let me make it clear that I have love for a Roman Catholic. Pero déjenme decir desde el principio que yo tengo amor para el católico romano. They are our enemies as far as the gospel is concerned, En cuanto al evangelio son enemigos, but we are told to love our enemies. pero hemos sido llamados a amar a nuestros enemigos. And I have great compassion for those Y tengo gran compasión para aquellos who have been deceived quienes han sido engañados and who are under the bondage of this false religious system. y que están bajo la esclavitud de este sistema religioso falso. And here is the text Y este es el texto on which the Roman Catholic Church either stands or falls. sobre la cual la Iglesia Católica Romana o se sostiene o se cae. It's based on two claims. Está basada sobre dos afirmaciones. Number one, La número uno, that here in this text, que aquí en este texto Christ gives to Simon Peter Cristo da a Simón Pedro the place of primacy el lugar de primacía over his church. sobre su iglesia. In other words, Peter is to be the ruler, the head of his church. En otras palabras, que Pedro debe ser el gobernante o la cabeza sobre su iglesia. The second thing is this, Y la segunda cosa es esta, that Peter served as the pastor of the Roman church. que Pedro sirvió de la iglesia romana, Its first bishop. su primer obispo, And that now the bishop of Rome, y que ahora el obispo de Roma, who is called the Pope, quien es llamado el Papa, is the successor to Peter. es el sucesor de Pedro, That the authority that Jesus gave to Peter y que la autoridad que Jesús le dio a Pedro is passed down in history ha sido pasado por la historia to those who followed Peter a aquellos quienes siguieron a Pedro as the bishop of Rome. como los obispos de Roma. You understand? ¿Entienden eso? Then we have the case in Galatians chapter 2, Y luego tenemos el caso de Gálatas capítulo 2, where Paul mentions an incident that happened in Antioch. donde Pablo menciona un incidente que se dio en Antioquía. Peter had been in Antioch, Pedro había estado en Antioquía and while he was there, he was eating with the Gentiles. y mientras estaba ahí había estado comiendo con los gentiles. But then a delegation of Jews from Jerusalem Pero después llegó un grupo, una delegación de judíos Come to- provenientes de Jerusalén, come to Antioch, llegaron a Antioquía and Peter suddenly withdraws from the Gentiles. y de repente Pedro se separa de los gentiles. And Paul relates how he stood toe to toe and face to face with Peter, Y Pablo relata cómo confrontó cara a cara a Pedro, calling him to account llamándole a que diera cuenta for the fact that he was living a lifestyle por el hecho de que él estaba viviendo un estilo de vida that was contrary to the gospel. que era contrario al Evangelio. In other words, here we have Paul En otras palabras, tenemos a Pablo correcting the Pope. corrigiendo al Papa. How does that happen? ¿Cómo puede ser, no? If it is to be Peter that is to be the head, the unquestioned authority in the church. Si es que Pedro va a ser la cabeza indiscutible de la iglesia. Well, you say, Brother Mark, how then are you going to explain what has just been said here in Matthew 16? Y dice, bueno, hermano Mark, pero ¿cómo explica usted lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 16? I will explain it by looking at the rest of the New Testament. Pues lo explicaré en contexto de todo lo demás del Nuevo Testamento. Turn to Ephesians chapter 2. Vean Efesios capítulo 2. Here we have Paul describing the church. Aquí tenemos a Pablo describiendo la iglesia.
in several ways. de varias maneras. It is part of the family of God, he says. Le llama aquí la familia de Dios. But the interesting part to us is in chapter 2, verse 20. Pero lo interesante lo encontramos en el capítulo 2, versículo 20. Are you there? Ephesians 2:20. En Efesios 2:20, He speaks of the church in this language that you and I, as believers, él habla de la iglesia en este lenguaje, que tú y yo creyentes are built upon the foundation of the apostles and prophets, hemos sido edificados o construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesus Christ himself siendo la principal piedra del ángulo being the chief cornerstone. Jesucristo mismo. Now, let that sink in. Ahora, mediten en eso. Is it true that Peter is a rock? ¿Es cierto que Pedro es una roca? Now, there's many interpretations of what Jesus was saying there. Ahora, hay muchas interpretaciones de lo que Jesús estaba diciendo allí. One interpretation Una interpretación is that Jesus uses two words here. es que Jesús estaba usando dos palabras allí. Petros, the name Peter, Petros, el nombre Pedro, and Petra, the Greek word for rock. y Petra, la palabra griega para roca. And that Petra means a great big stone, Y que Petra significa una roca grande, but Peter means a little bitty stone. pero Petros es una piedra chiquita. And that what Jesus is really saying, Y que lo que Jesús está diciendo realmente, Peter, you're the little rock, Pedro, tú eres la roca pequeña, but I'm going to build my church on the big rock, pero yo voy a construir mi iglesia sobre la roca grande, namely me. o sea, yo mismo. Now, I spent some time in Greece last year El año pasado fui a Grecia por un rato with my friend Nico, con mi amigo Nico. who pastors a Baptist church in Athens. Y él pastorea una iglesia bautista en Atenas. He assured me that that interpretation Y él me aseguró que esa interpretación makes no sense at all no hace ningún sentido to anyone who knows Greek. a nadie que conoce algo de griego. Because Greek, like Spanish, Porque el griego, al igual que el español, has gender. tiene género. And the word for rock, Petra, Y la palabra para roca, Petra, is a feminine word. es una palabra en femenino. But when you turn it into a masculine name, Pero cuando se convierte eso en un nombre masculino, like Petros, como Petros, you must change it from the feminine to the masculine. debes de cambiarlo de lo femenino a lo masculino. So he says it's the exact same word. Y dijo, es exactamente la misma palabra. So this idea that Jesus is referring to Peter as one stone, Entonces esta idea de que Jesús se refiere a Pedro como una piedra, but to himself as another stone, pero que se refiere a sí mismo como otra piedra, just doesn't work. simplemente no funciona. Another theory, and this is what I was taught growing up, Otra teoría, y esto es la que yo aprendí cuando era pequeño, is that the rock is not Peter, es que la roca no es Pedro, but it's Peter's faith, sino que es la fe de Pedro, Peter's confession. la confesión de Pedro. Now, I think that's a lot closer to the truth, Ahora, creo que eso se acerca mucho más a la verdad, but even that explanation leaves something to be desired. pero aún esa explicación deja mucho que desear. Your faith is never the foundation of anything. Tu fe nunca es el fundamento de nada, It's the object of your faith sino que el objeto de tu fe lo es. that is its foundation. Ese es el fundamento. Do you understand what I mean by that? ¿Entienden a lo que me refiero? Our faith rests on something, Nuestra fe descansa sobre algo, on Christ sobre Cristo and the gospel. y sobre el Evangelio. Faith itself is not the foundation La of anything. fe en sí misma no es el fundamento de nada, Faith rests on the foundation. sino que la fe descansa sobre el fundamento. Well, you say, okay, Brother Mark, if that's not true, then what do you think is true? Dices, bueno, hermano Mark, si no cree que eso es, entonces, ¿qué es cierto de esto? I think this text is where Jesus is talking about Peter. Yo creo que en este texto Jesús sí está hablando de Pedro As being a rock.
de ser una roca, for several reasons. y por varias razones. Peter has just said, "Thou art the Christ." Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo. Now Jesus turns around and says, "Thou art Peter." Y Jesús se voltea y le dice, tú eres Pedro. You see the correspondence? ¿Ven la correlación? Secondly, in what Jesus says in Matthew 16, Segundo lugar, lo que Jesús dice aquí en Mateo 16, Jesus is not talking of himself as the one on whom the church is built, Jesús no está hablando de sí mismo como aquel sobre quien la iglesia está siendo construida, but as the builder of the church. sino que él se refiere a sí mismo como el constructor de la iglesia. Listen to his words. Escuchen sus palabras. Upon this rock Sobre esta roca I will build my church. yo edificaré mi iglesia. So in the figure that Jesus is using, Entonces en la figura que está utilizando Jesús, he is the one who constructs his church él es quien construye o edifica su iglesia on a rock sobre una roca, like Peter. como Pedro. What we read in Ephesians 2 Y lo que leemos en Efesios 2 makes it clear that Peter was not the only rock muestra que Pedro no era la única roca on which the church was built. sobre la cual fue edificada la iglesia, It's built on what foundation? sino que sobre cuál fundamento está construida. The apostles, Los apóstoles, plural, plural, and the prophets, y los profetas, upon their testimony, sobre su testimonio, upon their witness. sobre su testimonio. You understand that Peter may have been considered first among equals. Tal vez Pedro habría sido considerado el primero entre iguales. He's usually the spokesman Él usualmente era el portavoz de todos for the rest of the disciples. para el resto de los discípulos. He has a big mouth. Él tiene una boca grande I'm glad he did. y qué bueno que la tuvo. We wouldn't know much if Peter hadn't been so vocal. Desconoceríamos mucho si Pedro no hubiese hablado tanto. I think the evidence is pretty strong Creo que la evidencia es bastante fuerte, that he was the oldest of the apostles. que él era el más grande de edad de los apóstoles. And remember that it was his home Y recuerden que fue en su hogar, in Capernaum, allá en Capernaum, that was the center of Christ's ministry in Galilee. ese era el centro del ministerio de Cristo en Galilea. So for a number of reasons, we see Peter sort of stand out Entonces, por un buen número de razones, vemos cómo sobresale Pedro, as the first among equals. como el primero, pero entre iguales. But it is an unbiblical stretch to say Pero es un énfasis no bíblico el afirmar that Jesus only refers to Peter as the foundation que Jesús solo se refiere a Pedro como el fundamento. and the biggest stretch of all Y ahora sí que lo más incorrecto de todo is that Peter's position in the church es que la posición de Pedro en la iglesia can be passed down puede ser pasada de uno a otro to those who followed him a los que le siguieron as pastor of the church at Rome. como pastores de la iglesia de Roma. We have no direct historical evidence Y de hecho no tenemos ninguna evidencia histórica directa that Peter was the pastor of the church at Rome. de que Pedro haya pastoreado la iglesia de Roma. I think it's probable, Creo que es probable, but there is no supporting historical evidence pero no hay una evidencia histórica que lo sustente of that fact. de ese hecho. Now, what is Jesus then saying? Ahora entonces, ¿qué está diciendo Jesús? His church is going to be founded on a foundation Que su iglesia será edificada sobre un fundamento of what we call apostolic testimony. de lo que nosotros llamamos testimonio apostólico. It's their witness. Es el testimonio que dieron. These men were eyewitnesses to the life and ministry of Christ. Estos hombres fueron testigos oculares del ministerio y de la vida de Cristo. Where do we find that testimony? ¿En dónde encontramos el testimonio de ellos? Right here.
justo aquí. That's what we'll start talking about the next session. Y de eso vamos a estar hablando en nuestra siguiente conferencia. But he is not talking about them personally or their faith. Pero él no está hablando de ellos personalmente ni de su fe. He is talking about their witness Está hablando en cuanto a su testimonio, of the facts and the teachings en cuanto a los hechos y las enseñanzas of his life. de su vida. That is our foundation. Ese es nuestro fundamento. In no way does Peter replace Christ. Y de ninguna manera reemplaza Pedro a Cristo. It is Christ himself Es Cristo mismo who has chosen the church's foundation quien ha escogido el fundamento para su iglesia to be composed of these witnesses. y que sea compuesto por estos testigos. And it is Christ, not Peter, Y es Cristo, no Pedro, that is the chief cornerstone of quien that es la foundation. piedra principal del ángulo. Now, let me explain why this is important. Ahora, déjenme explicarles por qué esto es importante. You do a lot of building here. Ustedes aquí hacen mucha construcción. I was here when we were starting on the chapel. Yo estaba aquí cuando empezamos con la construcción de la capilla. What's the first step? ¿Qué es el primer paso? You lay the foundation. Se pone un cimiento. Now, when you lay the foundation, Ahora, cuando pones un cimiento, do you put the foundation here pones el cimiento acá and then build the building over here? y luego construyes el edificio acá. No. No, The foundation determines where the building is going to be. no, el cimiento o el fundamento determina dónde se va a ubicar el edificio. Secondly, do you build a great big foundation En segundo lugar, haces un fundamento, un cimiento enorme and then a little tiny building? y luego adentro un edificio chiquitito, And vice versa, would you build a little tiny foundation o al revés, un cimiento chiquitito and then a great big building? y luego un edificio enorme. You see, it is the foundation that determines the boundaries of the building. No, es el cimiento, el fundamento que determina los límites del edificio. And it is the ministry of Christ and his apostles Y es el ministerio de Cristo y sus apóstoles that determine the scope of the building. la que determina el alcance del edificio. The church that is built on that foundation. La iglesia que es construida sobre ese fundamento. It is their witness in the pages of the New Testament Es su testimonio en las páginas del Nuevo Testamento that determine for us la que determina para nosotros who is in the church quién está en la iglesia and who is out of the y church. quién está fuera de la iglesia. It is their testimony Es su testimonio that determines for us la que determina para nosotros what we are to believe and practice in that thing called the church. lo que debemos de creer, lo que debemos de hacer en esto que se llama la iglesia. Okay, we'll deal more with that in the next session. Trataremos más con esto en nuestra siguiente conferencia. Really, the next two sessions. Bueno, en las siguientes dos conferencias. So I have to ask you to put your thinking cap on. Entonces necesito pedirles que se pongan a pensar en serio, pónganse sus gorritos inteligentes. We got a lot of work to do. Tenemos mucho que trabajar, Okay? A lot of things you need to remember. muchas cosas que van a tener que recordar. We're going to start back to that question, how did we get to where we are today? Y vamos a regresar a esta pregunta, ¿cómo llegamos a donde nos encontramos hoy día? And especially, how did things get to the point where they were Y especialmente, ¿cómo llegaron las cosas a como estaban 500 years ago hace 500 años? that moved Martin Luther Y aquello que movió a Martín Lutero to nail his 95 theses a clavar sus 95 tesis to the door of Wittenberg Church en las puertas de la iglesia de Wittenberg, in Germany. allá en Alemania. Let's go back to the New Testament age Volvamos al tiempo del Nuevo Testamento and let's work our way up to the time of the Reformation. y vamos a ir caminando hasta llegar al tiempo de la Reforma. After the events of Christ's life,
Después de los eventos de la vida de Cristo, his death, burial, and resurrection, su sepultura, su muerte, sepultura y resurrección, there are two things that happened that had great impact on the church. hay dos cosas que sucedieron que impactaron grandemente a la iglesia. Number one is the fall of Jerusalem to the Romans La primera fue la caída de Jerusalén ante los romanos in 70 AD. en el año 70 después It's de Cristo. roughly 40 years after Jesus' death, burial, and resurrection. Más o menos 40 años después de la muerte, sepultura y resurrección de All Cristo. of a sudden, Jerusalem and Israel De repente, Israel, Jerusalén, will no longer have the importance that it once had. ya no tendrán la importancia que alguna vez tuvo. The nation was devastated, La nación fue devastada, Jerusalem destroyed. Jerusalén destruida Eventually, about 135 AD, y un poco más adelante en el año 135 después de Cristo, after the final Bar Kokhba rebellion, después de la rebelión final de los Bar Kokhba, Jerusalem is plowed Jerusalén es raída, es arada and rebuilt as a Roman city. y reconstruida ahora como una ciudad romana. Even the name Israel Aún el nombre Israel was changed by the Romans fue cambiado por los romanos to the name Palestina. al nombre Palestina. So no longer does the Jerusalem church have the impact that it once had. Entonces la iglesia de Jerusalén ya no tiene el impacto que alguna vez tuvo. The second thing La segunda cosa was the rise of the Roman Emperor Constantine. fue el surgir del emperador romano Constantino. I don't know how much you know about the history of the Roman Empire, No sé cuántos sepan de la historia del imperio romano, but for the next couple hundred years after Christ, pero los siguientes 200 años después de Cristo, after Nero, después de Nerón, the Roman Empire persecuted the Christian church. el imperio romano perseguía a la iglesia cristiana. But in 312 AD, Pero en el año 312 después de Cristo, Constantine was leading an army Constantino estaba dirigiendo a un ejército into battle. y lo llevaba a batalla. And this is his words, Y estas son sus palabras, that he saw a vision in the sky que él vio una visión en el cielo of a cross. de una cruz And under the cross y que debajo de la cruz was these words, estaban estas palabras: in this sign thou shalt conquer. en esta señal conquistarás. Constantine took that Constantino tomó eso as a message from God como un mensaje de Dios, that if he and his army would embrace de Christianity, que si él y su ejército se sometían al cristianismo, they would be victorious. ellos serían victoriosos. Now that's a very questionable conversion. Ahora, esa es una conversión sumamente dudosa. Would you agree? ¿Estarían de acuerdo con I eso? ask you men who are pastors, Ustedes, hermanos, que ya son pastores, would you accept as a member of your church ¿aceptarían como miembro de su iglesia someone who had that testimony? a alguien con ese testimonio? I believe I'm a Christian Creo que soy cristiano because I saw this vision in the sky. porque vi esta visión en el cielo. So Constantine's, shall we say, his Christian credentials Entonces, las credenciales cristianas de Constantino are very questionable. son de mucha duda. However, Sin embargo, he embraced Christianity. él tomó al cristianismo, He had his soldiers put a cross on their shields, él hizo que sus soldados pusieran cruces en sus escudos and they went into battle under the sign of the cross, y se lanzaron a la batalla bajo la señal de la cruz. and he was Y victorious. fue victorioso. And all of a sudden, Y de repente, in 313, en el año 313, the Roman Empire, which had persecuted Christianity, el imperio romano que había perseguido al cristianismo is now headed by a man está ahora siendo encabezada por un hombre who claims himself to be a Christian. que se confiesa ser cristiano. We would all have to admit that's an amazing change of providence. Todos tendríamos que decir, esto es un cambio providencial tremendo. And in 313, Y en el año 313,
Constantine issues an act of toleration Constantino lanza un edicto que se llama de tolerancia towards Christianity. hacia el cristianismo. So the empire that had been persecuting Christianity De manera que el imperio que toda estaba persiguiendo al cristianismo, now embraces it ahora la recibe as its official religion. como su religión oficial. Isn't that an amazing change of events? ¿No es un cambio increíble de situación? Now, for about 3 centuries, Y ahora, como por 3 siglos, the city of Rome la ciudad de Roma was the capital of this vast empire. era la capital de este imperio vasto. Now that its emperor Y ahora que su emperador, has at least in name embraced Christianity, por lo menos de nombre, ha recibido el cristianismo, the church at Rome la iglesia en Roma takes on immense importance. toma gran importancia. But something else happens. Pero algo más sucede. In 330 AD, about 15 years later, En el año 330 después de Cristo, unos 15 años después, Constantine moves his capital Constantino mueve su capital del imperio from Rome de Roma to a place called Byzantium. a un lugar que se llama Bizancio. We know it today as Istanbul. Hoy en día es conocido como It's Istambul. right where Europe and Asia meet. Es justo donde se encuentran Europa y Asia. He moved his capital there and renamed the city, Y él movió allá su capital y le puso otro nombre a la ciudad. calling it Y Constantinople. le puso Constantinopla. And so now the Roman Empire effectively Y ahora el imperio romano efectivamente is divided into 2 parts. se divide en 2 partes. The Eastern Empire, El imperio oriental with its capital at Constantinople, con su imperio, con su capital en Constantinopla, and the Western part, y la parte occidental with its capital remaining at Rome. y su capital seguía estando en Roma. Now, Brother Esdras, if we could put our first thing up on the first map up here, I want to let you sort of look at this. Entonces, hermano Esdras, si puede poner el primer mapa, quiero que observen esta situación. This is the Mediterranean Sea, Este es el mar Mediterráneo showing the extent of the Roman Empire, Y which nos went all the way around it. y nos muestra la extensión del imperio romano que da toda la vuelta al mar Mediterráneo. This is showing the division that took place in the empire Y está mostrando también la división que se dio en el imperio between the East and the West. entre el oriente y el occidente. The East, the purple part, La parte morada es la parte oriental, has its capital at Constantinople. Do you tiene see it there? su capital en Constantinopla, ahí lo pueden observar. Notice it's where Asia and Europe touch. Noten que es donde tocan Asia y Europa. That will become the prominent center of the Eastern Empire. Ese será el centro prominente del imperio oriental. The Western Empire, which you see in the gold, El imperio occidental que ven de color dorado continues to have its capital at Rome. sigue teniendo su capital en Roma. And in the early church, there were 5 centers of Christianity, dominant centers. Y en los primeros siglos habían 5 lugares significativos para la iglesia cristiana. One of those continued to be Jerusalem, Una seguía siendo Jerusalén, although for reasons I've already explained, aunque por las razones que ya mencionamos, the Jerusalem church lost much of its power and influence la iglesia de Jerusalén perdió mucho de su poder y de su influencia because of the destruction of Israel. por la destrucción del país de Israel. Another center of Christianity was in Alexandria Otro centro de cristianismo fue en Alejandría, in Egypt. en Egipto. There's Alexandria. Ahí está Alejandría. That was a very renowned center of learning Ese era un centro de aprendizaje muy reconocido. and Greek culture, philosophy. Y también era un gran centro de cultura y de filosofía griega. Another center was in Syria.
Otro centro era en Siria, in the city of Antioch. en la ciudad de Antioquía. I have read some histories that early in the church age, He leído algunas historias que al principio de la era cristiana, the church at Antioch had over 100,000 members que la iglesia en Antioquía llegó a tener más de 100,000 miembros and over 1,000 elders. y más de 1,000 ancianos. And so Antioch became a very prominent center of Christianity. Entonces Antioquía se convirtió en un lugar muy prominente del cristianismo. Then there was Constantinople, Y luego estaba Constantinopla, because it was the capital of the Eastern Empire. por ser la capital del Imperio Oriental. It became very prominent then in the affairs of the early church. También llegó a ser muy prominente en los asuntos de la iglesia primitiva. And then finally, Rome Y finalmente Roma continued to be dominant in the West. siguió siendo dominante en el occidente. So the five really are four major centers of Christianity. Entonces los 5 realmente son cuatro centros principales del cristianismo. And eventually the four Y eventualmente los 4 became two, se convirtieron en 2, Constantinople and Rome. Constantinopla y Roma. Constantinople, it was said, Se dijo que Constantinopla was a royal city. era una ciudad real, It's where the emperor lived. que era donde vivía el emperador. But Rome, they said, Pero Roma, decían ellos, was an apostolic city. era una ciudad apostólica. Constantinople could not lay claim to that. Constantinopla no podía afirmar eso. But Rome, the church there, Pero Roma, la iglesia allí, claimed to be decía ser the result of Peter and Paul's ministry el resultado del ministerio de Pedro y de Pablo in that city. en esa ciudad. And so they claimed a prominence over the other centers. Entonces ellos reclamaron una prominencia sobre los otros centros de cristianismo. Now, the rise of what we would call Roman Catholicism Ahora, el surgir de lo que nosotros llamamos catolicismo romano developed very slowly, se desarrolló muy lentamente, very gradually, muy gradualmente, but very steadily. pero sí de manera muy constante. Let's talk about some of the things that happened there. Vamos a hablar de algunas de las cosas que pasaron allí. Around 400 AD, Como en el año 400 después de Cristo, the bishop or the pastor of Rome, el obispo o el pastor de Roma, and remember the word bishop y recuerden, la palabra obispo in the New Testament en el Nuevo Testamento was just a synonym for a pastor. era un sinónimo de pastor. And the bishop at that time Y el obispo en ese tiempo was simply a man who was a pastor of the church. era simplemente un hombre que era pastor de la iglesia. It didn't mean that he had other churches under him, as that term became to me. No quería decir que él tenía bajo él otras iglesias, como después significó esa palabra. And the bishop of Rome in 400 AD Y el obispo de Roma en el año 480 después de Cristo was a man named Damascus. era un hombre llamado Damasco. He commissions a man called Jerome Él comisiona a un hombre llamado Jerónimo to translate the scriptures into into Latin. a que traduzca las escrituras en latín. We'll say more about that next time. Y vamos a hablar más de eso en la siguiente. He is the first to call the Roman Church Y él fue el primero en llamar la iglesia romana the Apostolic See. It means the seat of el authority. asiento apostólico. Okay? In 384 AD, En el año 384 después de Cristo there is a bishop of Rome, hay un obispo de Roma, Siricius. Ceresius. You don't have to remember all this. No tienen que recordarlo todo esto. We're not going to have a test. No les voy a poner examen. Well, I don't know. Maybe we will. Bueno, tal vez sí. I'll tell you, we're going to have a quiz at the end. Tal vez tengamos un repasito al final. But anyway, that is 384 AD. En el año 384 después de Cristo, He is the first bishop of Rome él es el primer obispo de Roma to call himself
pope. en llamarse a sí mismo papa. He's the first one to issue a decretal. Y es el primero en dar un decreto papal. It is a formal edict Es un edicto formal that claimed to have binding authority que decía tener autoridad in disputes in the church. sobre disputas dentro de la iglesia. About 404 AD, En más o menos el año 404 después de Cristo, the bishop's name is Innocent. el papa se llamó, o el obispo se llamaba And Inocente. he is present in Rome when the unthinkable happens. Y él está presente en Roma cuando sucede lo impensable. There's Germanic tribes to their north. Hay unas tribus germánicas al norte de Roma. One of them is called the Goths. Y uno se llama los godos. They have a commander of their army named Alaric Y tienen un comandante de ellos que se llama Alaric. over the Visigoths. Y él gobierna sobre los visigodos. That meant the Western Goths. Eso es los godos del occidente. And he conquers Y él conquista and plunders y saquea the city of Rome, la ciudad de Roma. the so-called eternal city. La llamada ciudad eterna Is captured ha sido capturada and plundered y ha sido by saqueada its enemies to the north. por sus enemigos al norte. This was an unthinkable thing. Esto era una cosa impensable. He is the one who claims a primacy for the jurisdiction of Rome. Él es el que reclama una primacía para la So you jurisdicción de have to Roma. understand that the Western Empire Entonces hay que entender que el imperio occidental is falling está derrumbándose to its enemies. ante sus enemigos. It's on the verge of collapse. Está al borde del colapso. And the first shock Y el primer impacto is this invasion of the Visigoths. es esta invasión de parte de los And visigodos. 3 days of plunder Y 3 días de saqueos that went on in the city of Rome. que se dieron en la ciudad de Roma. In 440, En el año 440 there's another bishop of Rome hay otro obispo en Roma named Leo. llamado Leo. He is called the master builder of the papacy. Y él es llamado el constructor maestro del papado. He was the first man to apply to himself Él fue el primer hombre en aplicarse o adjudicarse the title Pontifex Maximus. el título Pontífice Máximo. Are you familiar with that title? ¿Han oído esa frase? The Pope claims it today. El Papa lo reclama hoy en día. It means the chief priest or the high priest. Significa el sacerdote jefe o el sumo sacerdote. It was borrowed from the old pagan system in Rome, Y fue prestado o tomado de un sistema pagano antiguo de Roma. where in Roman paganism, En el paganismo romano you had a chief priest over the pagan religion. había un principal sacerdote sobre la religión Now pagana. Leo, Y ahora Leo, the pastor of the Roman church, el pastor de la iglesia romana, applies that name to himself, that title. se aplica a sí mismo ese nombre como título. You see how this is just happening slowly, gradually, Y over the ven, years? y ven cómo esto está sucediendo paso a paso, pero de manera constante con el pasar de los años. And as the Western emperor gets weaker and weaker, Y al debilitarse cada vez más el emperador del occidente, the pastor of the Roman church gets stronger and stronger. el pastor de la iglesia se fortalece más y más. You ever heard of Attila the Hun? ¿Han escuchado de Atila el Uno? In 440, he invades with this Hungarian army. En el año 440 él invade con su ejército húngaro. And Leo, the bishop of Rome, Y Leo, el obispo de Roma, at great risk to himself, ante gran riesgo personal, journeys out to meet Attila viaja y sale al encuentro de Atila and convinces him not to destroy Rome. y le convence de que no destruya a Roma. 5 years later,
5 años después, Rome is now being attacked by the Vandals, Roma ahora está siendo atacada por los vándalos, yet another Germanic tribe. otra tribu germánica. This time it is the Bishop of Rome Y esta vez el obispo de Roma who negotiates with the Vandals es él el que negocia con los vándalos, right outside the walls of Rome justo afuera de los muros de Roma, and convinces them not to burn the city down. y les convence a que no prendan en fuego a la ciudad. Now, do you see what's happening? Entonces, ¿ven lo que está pasando? As the Roman emperor gets weaker and weaker, Al irse debilitando cada vez más el emperador romano, the Roman bishop keeps getting stronger and stronger in the eyes of the people. el obispo romano se vuelve cada vez más fuerte ante los ojos de la gente. In 492, Y en el año 492, it's about 50 years later, 50 años después, Galatius Galacio is the first Roman bishop es el primer obispo romano to call himself the vicar of Christ. que se autonombra el vicario de Cristo. It's another title Ese es otro título más that the Pope claims today. que el Papa reclama hoy en Are día. you familiar with the word vicar? ¿Han escuchado esa palabra, vicario? We talk about the vicarious sufferings of Christ. Nosotros hablamos del sufrimiento vicario de Cristo. It means someone who's a substitute. Significa alguien que es un sustituto. So now the Bishop of Rome Pero ahora el obispo de Roma is claiming to be a substitute está afirmando ser un in sustituto the place of Christ, en lugar de Cristo. and he now claims to be the emperor Y ahora también reclama ser el emperador. over all spiritual matters. Sobre el emperador, sobre todo asunto espiritual. The Roman emperor may be the emperor over temporal concerns, Ahora, diciendo que el emperador romano puede ser emperador sobre cosas temporales, but now the Bishop of Rome pero que ahora el obispo de Roma, claims authority él dice tener la autoridad like an emperor, como emperador, over the spiritual matters. pero sobre asuntos espirituales. And then in 590, about 100 years later, Y unos 100 años después, en el año 590, another Bishop of Rome otro obispo de Roma, named Gregory, llamado Gregorio, he would be considered the first true pope. él sería considerado como el primer papa verdadero. In other words, it took 500 years En otras palabras, se tardaron 500 años in this slow moving process. en este proceso que avanzó lentamente And step by step y paso a paso to arrive at what you see today, para llegar a lo que pues ves hoy en día. a man who will call himself the Pope. Un hombre que se llama a sí mismo el Papa. Gregory called himself the head of the church on earth. Gregorio se autonombra la cabeza de la iglesia en la tierra. Christ may be the head of the church in the Y heavens, que Cristo podría ser la cabeza de la iglesia en el cielo, but the Pope claims to be the head of the church on earth. pero que el Papa reclama ser la cabeza de la iglesia en la tierra. And by the way, it was Gregory Y a propósito, fue Gregorio who came up with the doctrine of purgatory. quien salió o quien inventó la doctrina del purgatorio, That will become so important que se convertirá en un elemento tan importante in the practice of Roman Catholics. en la práctica de los católicos romanos. And so you begin to see that as the political power declines, Entonces pueden ver que con el declinar del poder político, the Pope's power gets stronger and stronger. el poder del Papa se vuelve más y más fuerte. In 476, En el año the 476, emperor of Rome, el emperador de Roma, a man named Romulus, un hombre llamado Rómulo, abdicates his throne. deja su trono There is no more Western Roman Empire. y ya or no emperor. hay imperio romano del occidente.
Technically now, Rome is ruled by Constantinople. Entonces, técnicamente, Roma está bajo el gobierno de Constantinopla. But Constantinople is a long way away. Pero Constantinopla está a una muy grande distancia. It has a number of problems itself. Y tiene ya muchos problemas también. And it has no power to enforce its rule over the western side of the empire. Y no tiene poder para obligar su gobierno sobre la parte occidental del imperio. But by this time, the Pope was the largest landowner in the West, Pero para estas fechas, el Papa era el terrateniente más grande de todo el occidente and he becomes the practical political ruler y se convierte prácticamente en el gobernante político in the center of Italy. en el centro de Italia. But there's two more things going on. Pero suceden otras dos cosas. The Lombards Los lombardos are a people that move into Italy, son unas personas que llegan a vivir a Italia, taking advantage of the power vacuum. tomando ventaja del vacío de poder que existe. And to the north and west, Y hacia el norte y al oeste you have the Franks, están los francos, who are ruling in what we call today France. que gobernaban en lo que hoy llamamos Francia. That's where it gets its name. Por eso se llama Francia. Something very important happens. Y algo muy importante And I keep sucede. saying that. It's all important. Bueno, todo es importante, por eso lo digo una y otra vez. You ¿verdad? do know about Islam, Sí, han escuchado del Islam, the Muslims, los musulmanes. that from about 622 on, De el año 622 en adelante, the Muslims are conquering the ancient lands where Christians first settled. los musulmanes están empezando a conquistar las antiguas tierras donde antes vivían los cristianos, Starting in Saudi Arabia, empezando en Arabia Saudita it spread into the land of Israel. y luego llegaron hacia la tierra de Israel It spread north y luego avanzaron hacia el up towards norte, where Turkey is today, hacia donde se encuentra hoy día Turquía and then all the way across North Africa y luego por toda la parte norte de África during the 700s. durante los años 700. Finally, they crossed from Africa into Spain, Finalmente cruzaron desde África a España and they take control of Spain, y toman control de España. and they are now marching northward into France. Y ahora están marchando hacia el norte, hacia Francia. And there's only one army Y solo hay un ejército standing in their way. que se interpone en su camino. And the outcome of this one battle, Y el resultado de esta batalla, from a human perspective, de esta sola batalla desde la perspectiva humana, is going to determine whether Europe becomes Muslim. va a determinar si Europa se vuelve musulmana. It was the Battle of Tours Fue la batalla de Tours in 732 AD. en el año 732 después de Cristo. A man named Charles Martel. Un hombre llamado Carlos Martel. It meant, the word Martel, La palabra martel, like your word, como su palabra aquí, means the hammer. significa martillo. Carlos Martillo. He took it from, you remember Judas Maccabeus back Y- in the Old Testament time? Y él se puso ese nombre de hebreo llamado Judas Macabeos. It meant Judas the hammer. Ese nombre significaba también Judas el martillo o el marro. This man, Charles Martel, Este hombre, Carlos Martel, with only infantry, with only what? foot soldiers, solamente usando soldados de infantería, met the cavalry se encontró contra la caballería of the Muslim army del ejército musulmán at a place called Tours en un lugar llamado Tours, in central France. en el centro de Francia. It was the only time Fue la única vez infantry que la infantería was able to defeat cavalry. pudo derrotar a una caballería. And Charles Martel was victorious Y Carlos Martel fue victorioso at Tours, en Tours.
And he was able to stop the Islam y advance. pudo detener el avance del Islam. And over the next 100 years or so, Y en los siguientes siglos, the Muslims that had come into Spain los musulmanes que habían entrado en España were pushed out fueron echados fuera and back across into Africa. y de nuevo a África. From a human perspective, Desde una perspectiva humana, that one battle esa batalla singular changed the course of world history. cambió el curso de la historia humana. You say, okay, well, I thought we were talking about the Pope. Dices, bueno, pensé que hablábamos del Papa. Well, we are. Pues sí, estamos hablando del Papa. Charles Martel was a Frank, Carlos Martel era un franco and he had a son y tenía un hijo named Pepin the Short. llamado Pepín, el chaparrito. Now, I like short people, Ahora, a mí me caen bien los chaparritos, but this guy was really short. pero este era sumamente The chaparrito. story is he was about 4 foot tall. La historia dice que medía como 1.5 metros. I mean, he was a little guy. Era un pequeñín. Now, Charles Martel, he was a big, tall guy, a warrior. Ahora, Carlos Martel era un hombre enorme, un gran guerrero. But his son, Pepin, Pero su hijo, in Pepín, fact, are you familiar with, what is it, the Pippin? Is that Lord of the Rings or hay Toy Stories? hay una historia Some of you know that. del Señor de los Anillos. Hay Pippin? hay uno Pippin? que se llama Pippen. The little, Es what do uno you call chiquito. those guys, the little short guys? Hobbit. Hobbits, the Los hobbits. hobbits. You know, some say that's where the Toy Story got the idea for these little short people. It was from this Algunos guy's dicen name. que el que escribió esa historia, Tolstoy, tomó su idea del hijo de Carlos Martel. I can see it now Lo puedo ver ahorita, when we're through. cuando terminemos. Say, what do you remember about this conference? ¿Qué te acuerdas de la primera conferencia? Just this, Solo esto, the dice. little short guy. El chaparrito. Well, Pepin wanted to be king of France. Pues Pepín quería ser rey de Francia. The Pope Y el Papa wanted to get the Lombards kicked out of Italy. quería sacar a los lombardos de Italia. So he and Pepin the Short Entonces el Papa y Pepín el Chaparro came up with an agreement. se pusieron de acuerdo. Pepin, if you'll come and drive the Lombards out of Italy, Pepín, si tú vienes y echas fuera a los lombardos de Italia, I, the Pope, yo, el Papa, will see to it that you become king of the Franks. me encargaré de que tú seas el rey de Francia, de los francos. And so that's what happened. Y eso fue lo que sucedió. Pepin and his army were able to drive the Lombards out of Italy. Pepín y sus hombres pudieron sacar fuera a los lombardos de Italia. So that the Pope has gotten rid of his enemies there. Y de esta manera el Papa se ha deshecho de sus enemigos And he makes what is called a donation, y él hace lo que es llamado una donación, a gift un regalo to the Pope. al Papa. It is called the donation of Pepin, Y se llama la donación de Pepín, where he turns over the lands of northern Italy en donde él entrega los terrenos del norte de Italia to the Pope, y se los da al Papa, who now becomes a king over what are called the Papal States. quien ahora se vuelve un rey, un monarca sobre los estados papales. So the Pope now is not just a spiritual ruler. Entonces el Papa ahora no solo es un gobernante He espiritual, is like a king es como un rey over the northern part of Italy. gobernando sobre la parte norte de Italia. Brother Ez, will you put the second? Mano, ahí está The part that the Pope rules over is the red part. la parte donde gobierna el Papa es la parte roja ahí en Italia. But shortly after Pepin dies, his son, Pero pronto, después de la muerte de Pepín, su hijo, we know him as Charlemagne. le conocemos como Carlomagno. In 800 AD, En el año 880 después de Cristo, he's the king of Spain. él es el rey de España. But now in 800 AD, Pero en el año 800, he is crowned by the Pope él es coronado por el Papa as the Holy Roman Emperor. como el santo emperador romano.
who will eventually have rule all over the green part. quien después gobernará sobre toda la región en verde. Do you see what's going on? ¿Ven lo que está pasando? The Pope is now the one who crowns the king. Ahora el Papa es quien corona al rey. He's a kingmaker. Él es el hacedor de reyes. And for the first time in about 300 years, Y por primera vez en 300 años there's a new Roman emperor. hay una nueva emperatriz, But he's not a Roman, pero no es romana, he's a Spaniard. es español. And it's not the old Roman Empire, Y no es el antiguo imperio romano, it's this new one es este nuevo that goes all the way from Italy north que va desde el norte de Italia through Switzerland, hasta Suiza, Germany, Alemania, the Czech Republic, la República Checa, Poland, Polonia and Holland, the Netherlands. y Holanda. Now all of this land is under the rule of the Holy Roman Emperor. Ahora, todo este territorio está bajo el emperador, el santo emperador romano. And Charlemagne is king of Spain. Y Carlomagno es rey de España, Now he's king of France ahora es rey de Francia and king of the Holy Roman Empire. y rey del Santo Imperio Romano. Now all of this was assisted by a document that was found right about this time. Y todo esto fue asistido por un documento que hallaron más o menos en ese tiempo. It was called the Donation of Constantine. Y se llamó la donación de Constantino. Now keep in mind, Constantine had lived 500 years earlier. Ahora, recuerden, Constantino había vivido 500 años antes. But all of a sudden they produced this document Pero de repente sacan este documento that Constantine, when he was dying, que Constantino, cuando él estaba muriendo, gave all the land of his western empire. Remember, he's in Constantinople. dio todo el territorio de su imperio occidental. Recuerden que él está en Constantinopla, But he bequeaths the land of the western empire pero él da el territorio del imperio occidental, to the Bishop of Rome. se lo da al obispo de Roma. So they're saying, here, see this? Entonces, sacando el documento, dijeron, miren, aquí está, Look what we found. vean lo que encontramos. The Emperor Constantine gave the Western Empire to the Bishop of Rome. El emperador Constantino dio todo el territorio occidental al obispo de Roma. Now, it was a fake. Ahora, ese documento era falso, It was a forgery. era una falsificación. Even the Roman Catholics admit that today. Hasta los católicos romanos reconocen esa falsificación hoy día. But they didn't know it back then. Pero en esos días no lo sabían. And so this gave the Pope the authority, you see, Y esto le dio al Papa la autoridad of becoming the ruler, de llegar a ser el gobernante, the kingmaker el hacedor de reyes of the Roman Empire to the west. del imperio romano en el occidente. And as the church increases in power, Y al crecer en su poder la iglesia it becomes increasingly secular, se vuelve cada vez más secular, materialistic, más materialista and bankrupt. y también se vuelve bancarrota. As I mentioned, the Pope practically became the kingmaker. Como dije, el Papa prácticamente se volvió el hacedor de reyes. Kings would come and kiss his feet, Los reyes venían y le besaban sus pies, literally. literalmente. As with Charlemagne, he was the one who put the crown on of the Holy Roman Emperor. Como con Carlomagno, él fue quien le puso su corona. To give you an example of his power, Para darles un ejemplo del poder, in 1077, en el año 1077, the Holy Roman Emperor, el santo emperador romano, Henry IV, Enrique IV, had been excommunicated by the Pope había sido excomulgado por el Papa over a conflict. por un conflicto que tuvieron. The Holy Roman Emperor Y el santo emperador romano traipsed over the Alps, camina por los Alpes barefooted, descalzo in the winter,
en el invierno and stood 3 days y estuvo parado 3 días, kneeling in the snow arrodillado en la nieve outside of the Pope's residence, afuera de la residencia del Papa, begging the Pope for forgiveness. suplicando perdón al Papa. You see the power that this man now wields? ¿Ven el poder que ahora ejerce este hombre? The practice of simony or simony, we call it. I don't know how. It's the idea of purchasing political church offices for money. La idea de comprar lugares en la iglesia por dinero. Was rampant. Esto era algo súper común. You could buy Podías comprar the area of a church, en el área de una iglesia. becoming its priest. Y podías llegar a ser su sacerdote. If you weren't ordained to be a priest, Si no eras ordenado para ser sacerdote, you could hire somebody to do it for you, podrías contratar a alguien que lo hiciera por ti and you keep the money. y tú quedarte con el dinero. You see how it works? ¿Ven cómo funciona? Religion became a huge money-making scheme. Y la religión se convirtió en todo un esquema de cómo hacer dinero. And the church became fabulously rich Y la iglesia se enriqueció tremendamente in land and in possessions. en posesiones y en territorios. The practice of celibacy Luego la práctica del celibato slowly arose, empezó a surgir with lentamente. all the abuses that we see today going on because of it. Con todos los abusos que sabemos hoy en día por ello. As early as 836, Ya desde el año 836, one of the church councils uno de los concilios de la iglesia, this is a Catholic church council, y este es un concilio de la iglesia católica abiertamente, openly admitted abiertamente reconoció that abortions que abortos and infanticide, the killing of babies, e infanticidios, la muerte de bebés, was taking place in convents se estaba dando en los conventos and in monasteries y en los monasterios all across Europe. por toda Europa. The illegitimate children Los hijos ilegítimos of nuns and monks. de las monjas y de los sacerdotes. There are rumors that there were orphanages Hay rumores de que hubieron that orfanatorios sprang up next to these que places surgieron junto a estos lugares for the illegitimate children that were born para los hijos ilegítimos to que these nacieron priests and nuns. entre los sacerdotes y monjas. It was an unnatural thing that was being imposed. Se estaba imponiendo algo no natural. Let me just close, and I realize I've thrown a lot of stuff at you. I'm trying to get you to understand the world that Martin Luther was facing. Estoy tratando de que ustedes entiendan el mundo en el cual vivió y se enfrentó Martín Lutero. He went to Rome in 1510. Él fue a Roma en el año 1510 He was scandalized y él estaba escandalizado by what he saw there. por lo que vio en la ciudad de Roma. The immorality, Toda la inmoralidad, the wealth, toda la riqueza, the greed, toda la avaricia, the power plays, the to- desire for toda power. la estructura de jaloneos de poder y las luchas de poder. And this poor humble monk from Germany Y este pobre monje de Alemania goes to Rome va a Roma thinking he's going to walk into the New Jerusalem pensando que va a entrar en la Nueva Jerusalén. and is utterly shocked by what he finds Y there. está totalmente espantado por lo que mira. That's the situation of Luther's day. Esa es la situación del día de Lutero. Let me close with this little story. Y déjenme terminar con esta pequeña historia. Later on, Luther will marry Más adelante, Lutero se casaría a woman by the name of Katharina von Bora. con una mujer llamada Catarina Van Bora. He called her his Lord Katie. Y él le llamaba su señor Katie. It was a nickname that he gave her. Fue un apodo que él le puso. He called her the first lady of the pig market. Y le llamaba la primera dama del mercado de puercos. They had a wonderful marriage. Tuvieron un maravilloso matrimonio. But among the Roman Catholics, Pero entre los católicos the rumor was Romanos. circulating se empezó a levantar el rumor that Antichrist,
que el anticristo would be born nacería of this as an offspring como uno de los descendientes of this former priest, de este sacerdote, ex sacerdote Luther, Lutero, and this former nun, y de esta ex monja Caterina. Catarina, Because both of them had taken vows of celibacy. You porque see. ambos habían tomado votos de celibato. And so the Catholics said Entonces empezaron a decir los católicos that from that union, que de esa unión Antichrist would be born. nacería el anticristo. Well, Luther quipped back, Pues Lutero les contestó if that were the case, que si ese sería el caso, Europe would be overrun with Antichrist. Europa ya estaría llena de anticristos. All right, we're going to take a break. Thank you for staying with. These are difficult sessions. We're going to get into easier stuff. Okay, Okay. más adelante vamos a ver cosas más fáciles de recibir, pero gracias por esforzarse y recibir toda esta información preparatoria. Okay, we're going to take a break, and Okay. we'll come back and continue. Vamos a tomar un descanso y luego volveremos para seguir estudiando en nuestra siguiente conferencia. Tenemos ahorita un tiempo de receso de unos 30 minutos y volvemos. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para iniciar nuestras conferencias. Señor, ayúdanos a tener en perspectiva la situación, cómo, Señor, usaste a nuestro hermano Martín Lutero para traer luz a un tiempo muy oscuro en la humanidad. Gracias por este tiempo de lección histórica y también las cosas que hemos aprendido en cuanto a tu palabra, Señor. Sigue bendiciendo al hermano Mark y bendice nuestro tiempo juntos en el aprendizaje. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.